Hoy en día prácticamente todas las computadoras a las que estamos acostumbrados a utilizar están basadas en procesadores, donde su trabajo es dirigir todo lo que pasa en una computadora. Los invito a que se queden en este video porque vamos a tratar un tema bastante interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rolando Rosales Zaragoza, soy ingeniero en TICS y sean bienvenidos a este video donde vamos a tratar el tema principal, que es la computadora basada en un procesador. Los subtemas que vamos a estar mencionando en este video van a estar apareciendo en este momento en pantalla, en este orden. Así que vamos a comenzar por definir qué es un chipset. El chipset es un conjunto de circuitos integrados que están diseñados con base en la arquitectura de un procesador. Este sirve de fuente de comunicación con el resto de los componentes de la tarjeta madre, como son los puertos SATA, los puertos USB, el ratón, teclado, los puertos de conectividad a internet, entre otros. El chipset anteriormente se ubicaba en el puente norte y en el puente sur. Actualmente las tarjetas madre de última generación de Intel eliminaron el puente norte y lo añadieron al procesador para reducir los tiempos de trabajo y que sean mucho más rápido. El chipset determina muchas de las características de una placa madre y por lo general la referencia de la misma está relacionada con la del chipset. Bien, ahora vamos a hablar sobre la unidad central del proceso, o también llamado CPU. Mi nombre es Sharon Ayelin Castillo Martínez y vamos a platicar sobre este componente tan importante dentro de un ordenador, ya que es prácticamente el cerebro del mismo, el CPU. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta palabra? Pero ¿realmente sabemos lo que es? ¿Sabemos para qué funciona? Muchas de las personas confunden lo que es el gabinete con el CPU. Por eso ahora vamos a conocer realmente lo que es y para qué funciona. El CPU es el auténtico cerebro del ordenador. Este va a controlar y va a gobernar todo el sistema. El CPU consiste de un circuito integrado, interpreta y ejecuta todas las instrucciones de todos los programas almacenados en la memoria. Además, toma los datos de las unidades de entrada, los procesa para posteriormente enviarla a las unidades o a los periféricos de salida. Es decir, se trata del componente del ordenador que se ocupa del control y el proceso de todos los datos que estamos ejecutando al instante. Recordemos que el componente en el sistema informático se mide principalmente por la del CPU. Existen cientos de CPU en el mercado. Al CPU también le podemos llamar procesador o microprocesador, y recordemos que está compuesto por una unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros de trabajo. Vamos con un pequeño subtema que es el controlador del bus, que es un concepto bastante básico, así que vamos a comenzar por definir qué es un bus. Un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. En conclusión, un bus es básicamente un canal de comunicación. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los puertos de entrada y de salida? Los puertos son cualquier dispositivo que intercambie datos con el sistema. Lo hace a través de un puerto. Por esto se denominan puertos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos externos del hardware, lo que tienen componentes situados fuera de la computadora, a la que pueden dar información o instrucciones. Estos permiten ver resultados del proceso de datos que se realiza en la computadora, el más común en la pantalla o monitor, aunque también están las impresoras. Estas imprimen los resultados en papel, los trazadores gráficos, las bocinas, entre otros. Los dispositivos de entrada y salida tienen algún tipo de conexión con el bus externo. Deben tener una dirección que los identifique, los cuales pueden enviar y recibir información mediante una dirección. Hablar de un puerto de entrada y de salida es casi siempre sinónimo de una dirección. Vamos ahora a hablar de las interrupciones, principalmente de los controladores de interrupciones, que es un componente muy importante del sistema principal, ya que permite asignar niveles de prioridad a sus interrupciones de salida. Debido a que el microprocesador debe atender a peticiones de muchos componentes externos e internos, cada dispositivo que desea comunicarse con el procesador
procesador por interrupciones, debe tener asignada una línea única capaz de avisar a este de que le requiere para una operación. El controlador de interrupciones es un módulo que tiene por función gestionar las interrupciones de entrada y de salida para el procesador. Esto ahorra diseñar lógica al procesador. También proporciona flexibilidad porque permite idealmente gestionar un número ilimitado de señales de interrupción. ¿Qué es un controlador DMA? DMA es el acrónimo de Direct Memory Access. Se trata de un mecanismo incluido en la arquitectura del PC que permite intercambio de datos entre la memoria y cierto dispositivo sin intervención del procesador. Es por esto que se denomina precisamente acceso directo a memoria. Está controlado por un chip específico, el DMA Controller. En los XT estaba integrado un chip 8237A que proporcionaba 4 canales, pero posteriormente en los AT se instalaron 2, ampliando a 8 el número de canales. Circuito de temporizador y control. El circuito de temporizador y control es una red secuencial que acepta un código que define la operación que se va a ejecutar y luego prosigue a través de una secuencia de estados, generando una correspondiente secuencia de señales de control. Estas señales de control incluyen el control de lectura, de escritura y señales de dirección de memoria válida en el bus de control del sistema. Otras señales generadas por el controlador se conectan a la unidad aritmética lógica y a los registros internos del procesador para regular el flujo de información en el procesador. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los controladores? Los controladores son piezas especiales del software que permiten a Windows comunicarse con otros programas, tanto de software como hardware. Sin controladores, el hardware que se conecte a la computadora, es decir, una tarjeta de video o una cámara web, no funcionarían correctamente. Un controlador de video o VDC es un circuito integrado, que es el principal componente de un generador de señal de video, un dispositivo encargado de la producción de una señal de video. El VDC siempre es el principal componente de la señal de video generador de la lógica, pero a veces también hay otros chips utilizados, tales como RAM para el píxel de datos, para la ROM, carácter fuentes, o quizá algunos discretos lógicos, como el registro de cambio, era necesario para construir un sistema completo. La mayoría de las veces el chip VDC está completamente integrado en la lógica de la computadora principal del sistema. En su memoria RAM de video aparece el mapa de memoria principal de la CPU, pero a veces funciona como un procesador que puede manipular el contenido de RAM de video, independientemente del procesador principal. Aplicaciones de entrada y salida. Se consideran aplicaciones de entrada y salida a las unidades o dispositivos a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. A través de las aplicaciones podemos introducir a la computadora datos que nos sean útiles para la resolución de algún problema y por consiguiente obtener el resultado de dichas operaciones, es decir, poder comunicarnos con la computadora. La computadora necesita de entradas para poder generar salidas y estas se dan a través de dos tipos de aplicaciones existentes: aplicaciones de entrada, aplicaciones de salida. Ellos son los que permiten introducir los datos a la computadora para su posterior tratamiento por parte del CPU. El almacenamiento. Son dispositivos que conectados a la computadora permiten el almacenamiento de archivos. En general, hacen referencia a un almacenamiento masivo, es decir, de grandes cantidades de datos. Las unidades de almacenamiento pueden ser externas o internas a la computadora. Las unidades de almacenamiento también pueden hacer referencia a las unidades lógicas de almacenamiento. Algunas unidades de almacenamiento son disco duro, disquetera, unidad de discos ópticos como son el CD-ROM, el DVD, el HD-DVD y el Blu-ray, memoria flash y la unidad de cinta magnética. Ya para finalizar con la lista de estos subtemas, vamos a terminar con la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es el dispositivo que se encarga de distribuir la energía a todos los componentes internos de la computadora. Tiene un ventilador propio que la mantiene fresca ella misma, como a todas las demás partes de la computadora. Además, la fuente puede operar un ventilador auxiliar ubicado en cualquier otra parte de la computadora. Las fuentes están clasificadas por su potencia en watts, que hablando fácil se trata de la cantidad de energía eléctrica que pueden entregar a todo el sistema.
Concluyendo con todo esto, intentamos demostrar en este video lo siguiente. El chipset es una parte vital de la computadora y de la tarjeta madre, ya que sin ella no podría funcionar. El chipset es el que se encarga de controlar todos los periféricos que se conectan a la tarjeta madre. Al elegir una tarjeta madre es necesario conocer el chipset como buena práctica. El chipset siempre estuvo presente en las computadoras, solo que ha tomado bastante importancia en los últimos años. Muy bien, con esto concluimos este video, esperemos que les haya gustado, que haya quedado claro cada uno de estos temas que tratamos y si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Mi nombre es Rolando Rosales, yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.